Bienvenidos mis queridos hermanos, hoy vamos a ver un tema extremadamente genial, que es el duelo entre Roboute Guilliman y Mortarion. Y esto es un tema que realmente hace bastante que quiero hablar porque no había visto exactamente este duelo, no lo había entendido en su totalidad y creo que de hecho ni siquiera el que escribió el libro lo entiende porque es bastante complejo las visiones, las suposiciones, lo que se percibe del duelo, pero creo que es muy interesante como tema, así que vamos a ir directo a él. Soy Crazy Jules transmitiendo desde el búnker y para traerles información precisa y verificada encontrarán una lista de fuentes en la descripción. Ahora bien, vamos a poner el contexto, esto es las guerras de la plaga. Tras la inesperada resurrección en el 999, el primarca Roboute Guilliman se encontró liderando al Imperium en un momento caótico, porque como saben o tal vez no sepan, Roboute Guilliman prácticamente murió y quedó en estasis hace 10.000 años y luego lo revivieron. Esto fue gracias a Belisarius Cawl y a Ybraine, que básicamente lo levantaron de nuevo y le dieron la nueva armadura, le dieron la espada del emperador, etc. La galaxia se había partido por la gran Cicatrix Maledictum, la gran grieta, y ejércitos del caos asolaban múltiples frentes. En este escenario surgió la campaña conocida como la Guerra de la Plaga, una guerra devastadora librada en el reino de Ultramar, hogar de Roboute Guilliman. Básicamente los ultramarines estaban ahí, contra las fuerzas de Nargel. Al frente de la invasión estaba ni más ni menos que Mortarion, primarca de la Guardia de la Muerte, quien se había convertido en un príncipe demonio al servicio del dios de la plaga Nargel. Mortarion, resentido y deseoso de vengarse de su hermano Guilliman, lanzó una serie de ofensivas contra los mundos de Ultramar, contaminando planetas enteros con pestilencia demoníaca para provocar la reacción del gran señor comandante del Imperium, porque Roboute Guilliman está básicamente a cargo del Imperium en su totalidad. Según las crónicas imperiales, Mortarion masacró poblaciones planetarias completas con plagas y guerras biológicas, buscando deliberadamente incitar a Guilliman a enfrentarlo cara a cara. Y esta estrategia, aunque fue cruel, logró su fin. Guilliman no podía permitir la caída de Ultramar ante tal abominación. Así que dirigió personalmente a sus fuerzas para contraatacar al architraidor. Durante las guerras de la plaga, varios factores externos jugaron roles clave. En primer lugar, el poder de Nargel impregnaba todo. Mortarion no actuaba solo, sino como un campeón favorecido de este dios del caos. Nargel apoyó la invasión inundando los sistemas de Ultramar con demonios de la plaga, enfermedades sobrenaturales por supuesto, y bendiciones ruinosas para sus sirvientes. Había demonios menores y mayores que acompañaban a la Guardia de la Muerte en cada batalla, y entre ellos el gran inmundicio o la gran inmundicia Kugat, que es un famoso fabricante de plagas. Es básicamente un gran demonio de Nargel, que añadía peligros que ninguna fuerza mortal común podría resistir. Por el lado del Imperium, incluso entidades del Orden de la Disformidad Benigna, podría decirse, hicieron su aparición. Los relatos mencionan la intervención de Ined, que es el dios Eldari de la muerte, a través de su emisaria Ybraine, muy conocida Ybraine, que es la que ayudó a revivir a Roboute Guilliman. Y si bien Ybraine no participa directamente en los combates, su influencia resulta fundamental. Fue la magia de Ybraine, canalizando el poder del dios de la muerte, la que rescató a Roboute Guilliman durante esa muerte, inicialmente permitiendo estar presente en las guerras. O sea que es relevante, es básicamente un apoyo, aunque no se aclara exactamente cuánto ayudó y cuánto no ayudó. Pero también hay indicios que la presencia de Guilliman atrajo la atención del propio emperador de la humanidad. Y bueno, esto va a ser obvio después, pero más allá de lo que pasa con Guilliman, también atrajo la atención del emperador en otros lugares, donde se manifestaron señales de la mano del emperador. Por ejemplo, en el momento más oscuro en Parmenio, se cuenta que una joven misteriosa apareció como una especie de santo viviente para frustrar un plan del caos. Muchos creen que esta santa fue un instrumento directo de la voluntad del emperador para equilibrar la balanza en favor de Guilliman. Y sinceramente no me gusta mucho esta parte porque cuando veo que el emperador se manifiesta en forma de mujer, empiezo a decir, ¿qué está sucediendo acá? Pero en sí lo que pasó no fue nada, digamos, no pareció una agenda política
política, simplemente se levantan las defensas de alguien que detesta toda esta cultura woke que está destruyendo muchos de los mundos. Y seguramente muchos de ustedes están de acuerdo con eso, pero seguramente también muchos no, y se van a quejar y van a decir, me voy del canal en decadencia y toda la pelota. Pero digamos, es razonable, ¿no?, que hoy en día a uno le levante las defensas y las alarmas cuando ve algo como esto. Y después, creo que esta es la parte importante, quiero dejarlo para que entiendan cómo pienso yo. A veces me levanta las alarmas ver que de repente el emperador se manifestó como mujer en un lugar o le dio fuerza a una mujer, y es como que no me gusta la idea, pero después digo, ok, en verdad esto no es propaganda política, simplemente estoy acostumbrado a ver cómo destruyen mundos y cosas en otros lugares y me llama la atención, y después uno ve que en verdad no hay en sí ningún tipo de propaganda, que las hermanas de batalla siempre fueron devotas al emperador y tenemos básicamente la fe en el emperador que las ha ayudado siempre, así que desde el punto de vista del canon no es algo raro que esto suceda, pero es como una lógica que viene después, no sé si me explico. Porque irónicamente, lo que está sucediendo hoy en día en muchos mundos y en muchas películas, series, es que de repente aparece este tipo de inclusión y llega un punto en el cual no sabemos si lo están poniendo por una política forzada por inclusión o simplemente es un diseño artístico, y a veces nos llama la atención. Entonces no queremos ver, por ejemplo, mujeres extremadamente fuertes haciendo el trabajo de hombres, pero a veces tiene sentido que lo estén haciendo para ese mundo y es una exageración. Irónicamente, creo que la cultura woke y todo el tema de la inclusión hace que cada vez que veamos un hombre negro, una mujer, alguien que tiene una sexualidad diferente, ya automáticamente lo despreciemos porque implica que nos van a intentar adoctrinar. E irónicamente, no odiamos al negro, no odiamos a la mujer, no odiamos al que tiene una identidad sexual diferente, sino que lo que odiamos es que nos traten de adoctrinar. Y eso es un gran problema que he tenido últimamente porque me es difícil distinguir cuándo algo es razonable y cuándo no. Por ejemplo, ahora parece que la mitad de los ultramarines heroicos son negros por alguna razón, y uno dice, ok, puede ser, es factible, no hay nada que diga que no, pero ¿esto es un tema artístico o lo están haciendo por un tema de inclusión y diversidad? Bueno, quería sacármelo del pecho, quería contarles para que entiendan un poco cómo pienso los temas, y que no necesariamente es un odio absurdo y absoluto. Realmente no me gusta algún tipo de temas de inclusión porque es algo demasiado forzado y que cambian las cosas, pero que también entiendo que a veces es una exageración enojarse por los temas, y quería aprovechar esto para explicarles cómo funciona mi mente, como para que sepan a quién están siguiendo. La cuestión es que con este trasfondo, Guilliman y Mortarion acabaron inevitablemente abocados a un duelo personal. La confrontación entre primarcas, básicamente el primarca revivido y el primarca demoníaco, ocurrió en el planeta Yax, un otrora fértil mundo, básicamente el jardín de ultramar, y Mortarion lo había corrompido y básicamente ahora hecho un jardín de Nurgle, lo había transformado en un infierno pestilente, y justamente Yax fue el escenario escogido por Mortarion para su trampa final. Los ejércitos de Nurgle tomaron la mayor parte del planeta, dejando solo unas pocas islas de resistencia imperial. Guilliman llegó para socorrer ese enclave sobreviviente, sabiendo que Mortarion estaría allí esperando. Según la novela Dark Imperium Godblight, que esto es básicamente algo canon de Black Library, Mortarion anhelaba enfrentarse a su hermano en ese terreno plagado, confiando en que la bendición de Nurgle lo haría invencible. Por su parte, Guilliman estaba decidido a eliminar al Señor de la Plaga de una vez por todas, a pesar de la amenaza única que representaba un primarca demonio. Y por supuesto que el duelo pasó varias fases, claramente narradas de hecho en las fuentes, novelas y códices. Lo primero fue el encuentro y choque inicial. Guilliman y Mortarion finalmente se avistan en medio de la podredumbre del mundo. Guilliman va armado con la legendaria espada del emperador y protegido por la armadura modificada, la armadura del destino. Mortarion, por su parte, empuña la emblemática guadaña Silence y es rodeado por una nube de plagas, moscas demoníacas, mientras su enorme figura alada eclipsa el campo de batalla. Al inicio, Guilliman intenta aprovechar su superior entrenamiento y claridad táctica, lanzando embates precisos con la espada envuelta en llamas de poder. Sin embargo, Mortarion resulta abrumador.
Como príncipe demonio, su fuerza y resistencia son muy superiores a las de su antiguo yo mortal. Las fuentes de la campaña describen de hecho que Mortarion aguantó golpes que habrían partido a un Dreadnought, respondiendo con tajos de su guadaña que dentaban incluso la gloriosa armadura de Guilliman. Además, Mortarion desató sobre Roboute una miríada de maldiciones y maleficios tóxicos. Cada vez que Guilliman lo hería, de las heridas de Mortarion emanaban gases corruptos que corroían los servos de la armadura del primarca leal e irritaban su carne. En esta fase inicial, Mortarion llevaba la ventaja gracias a su resistencia demoníaca y a la atmósfera saturada de plaga que lo fortalecía. Mortarion emergió vencedor del intercambio inicial. Guilliman, a pesar de su destreza, empezó a sucumbir ante los venenos. Con cada aliento inhalaba la inmundicia de Nargel que quemaba sus pulmones. Pero Mortarion no se conformaba con una simple victoria marcial, planeaba algo más perverso. Sigilosamente había coordinado con el gran demonio Ku'gat la creación de Godblight, una plaga de diseño especial concebida para matar a un primarca, incluso borrar su alma de la disformidad. Este patógeno único se había preparado usando macabramente la propia sangre de Guilliman capturada en una escaramuza previa. Así, en pleno combate, Mortarion buscó la oportunidad de infectar directamente a Guilliman con esta toxina definitiva. Las fuentes narran que Mortarion logró herir de gravedad a Guilliman atravesando sus defensas con un golpe de Silence, su guadaña, y que inoculó Godblight en la herida. En ese instante, Guilliman sintió un frío absoluto propagarse por sus venas. La plaga absoluta de Nargel se extendió por su cuerpo, apagando su biología de superhumano. Guilliman cayó de rodillas, mortalmente envenenado. Mortarion entonces se alzó sobre él triunfante y reveló su oferta cruel. En lugar de acabarlo inmediatamente, Mortarion le susurró a Guilliman que aceptara la salvación de Nargel. Le propuso que, si se rendía al dios de la plaga, Nargel podría curarlo de la agonía de Godblight y convertirlo en un ser inmortal al servicio de la plaga. Esta escena es crucial, pues muestra el intento de Mortarion no solamente de vencer físicamente a su hermano, sino de corromperlo, de lograr que Guilliman abandone su orgullo y mortalidad para unirse a él en la oscuridad. En el relato de Godblight, que es la novela en sí, Mortarion se demora en asestar el golpe final, regodeándose de la inminente muerte agonizante de Guilliman y tratando de quebrar su espíritu con tentaciones y reproches. Pero entonces, intervención y contraataque. Justo cuando todo parecía perdido para Guilliman, ocurrió algo imprevisto y extraordinario. La intervención del emperador. En ese momento, en que la vida de Guilliman se apagaba, la voluntad del emperador se manifestó a través de su campeón. Las crónicas imperiales describen que, de improviso, el cuerpo de Guilliman se rodeó de un aura de luz dorada cegadora y sus ojos brillaron con un fuego divino. En la novela, este pasaje es altamente dramático. Guilliman, al borde de la muerte, tiene una visión en la que camina junto al espíritu del emperador en los salones dorados, reviviendo la dolorosa audiencia que Guilliman había tenido con el emperador tras su resurrección. De esa comunión mística, Guilliman despierta imbuido de poder. A ojos externos, pareció que el emperador acudió directamente a través de su hijo. La Godblight, esta maldición, fue purgada instantáneamente de su sistema, quemada por la energía de la astronómica encendida en su sangre. De hecho, Mortarion retrocedió de terror al sentir esa presencia muchísimo mayor fluyendo en Guilliman. Según la propia reflexión de Mortarion, en ese momento sintió algo enorme y peligroso moviéndose a través de la disformidad, reconociéndolo como el poder de su padre, el emperador. Guilliman se alzó, renovado, con la espada del emperador envuelta en llamas purificadoras. En ese instante ya no era solo Guilliman el que luchaba, sino que llevaba consigo la ira del propio emperador. ¿Fue posesión divina literal o un simple milagro?
esto no es algo que se sepa, pero el canon describe objetivamente que la energía del emperador definitivamente se manifestó. Con fuerza sobrehumana, Guilliman arremetió contra Mortarion, y aquí la balanza se invirtió dramáticamente. La espada del emperador atravesó la corrupta armadura de Mortarion como si no fuera nada, y cada golpe desprendía fuego dorado que cauterizaba la carne demoníaca del primarca de Nargal. Guilliman lanzó un rugido en desafío en nombre del emperador y asestó un golpe devastador en el pecho de Mortarion, hiriéndolo por primera vez de verdad. Mortarion, que momentos antes estaba exultante, ahora conoció el miedo. El primarca traidor comenzó a desvanecerse ante el poder del emperador canalizado. Su forma demoníaca se volvió inestable, con humos de diformidad emanando de sus heridas, mientras los fuegos del emperador quemaban su esencia impía. Guilliman, con justicia implacable, estuvo a punto de rematar a su hermano. Levantó la espada para decapitar a Mortarion y acabar con él definitivamente. ¿Y por qué digo definitivamente? Si es un demonio, los demonios vuelven al Immaterium. Bueno, Guilliman tiene la espada del emperador. Si te mata con esa espada y sos un demonio, no volvés al Immaterium. ¿Por qué Guilliman casi mata a Mortarion y qué lo impide entonces? Sencillamente, Mortarion no esperó a recibir el golpe final. En un acto de desesperación y autopreservación, Mortarion huyó precipitadamente de la batalla. El relato cuenta que al sentir la furia del emperador a través de Guilliman, Mortarion abrió sus desgarradas alas plagosas y se esfumó en un aullido, desvaneciéndose en el Immaterium antes de que la espada descendiera. En términos del lore, Mortarion huyó ante el poder de su padre. Esta retirada fue facilitada por su naturaleza demoníaca. Como criatura del Warp, Mortarion pudo ser invocado de vuelta al jardín de Nargal en un instante crítico. De hecho, se sugiere que el propio Nargal, enfurecido pero protector de su campeón, pudo haberlo jalado fuera de la realidad para salvarlo de la destrucción total. Esto es una interpretación plausible dentro del canon de demonios. Así, Guilliman se quedó con la victoria, aunque a medias. Había sobrevivido a la trampa mortal y había puesto en fuga a Mortarion, pero no logró eliminarlo definitivamente. En resumen, Guilliman casi mata a Mortarion gracias a la milagrosa intervención del emperador, y lo único que lo impidió fue la fuga dimensional de Mortarion al darse cuenta de que no podía ganar este duelo bajo la luz de su padre. Tras la retirada de Mortarion, las fuerzas del caos en Jax quedaron descabezadas y fueron vencidas o expulsadas en su mayoría. La guerra de la plaga en ultramar alcanzó así un punto de inflexión. Sin Mortarion dirigiéndolas, las huestes de Nargal perdieron cohesión. Guilliman sobrevivió, aunque quedó gravemente agotado por el encuentro. Los registros imperiales dicen que entró en un trance de recuperación tras la batalla, necesitando tiempo para sanar de las secuelas. Mientras tanto, en el bando del caos hubo repercusiones. A Nargal le disgustó profundamente que Mortarion y Kugat hubiesen desobedecido órdenes, ya que Nargal les había ordenado retirarse a los Scourge Stars por otras crisis y por haber fracasado a pesar de recibir la poderosa Godblight, es decir, esta maldición. Se dice que la derrota en ultramar le ganó a Mortarion la ira de su patrono, es decir, la ira de Nargal, al menos temporalmente. Mortarion aprendió de manera amarga que no es invencible y que su padre emperador sigue pudiendo humillarlo incluso a través de un intermediario. En cuanto a las implicaciones sobre el poder relativo de un primarca vivo versus un primarca demonio, este duelo ofreció revelaciones importantes. En condiciones normales, la batalla demostró que un primarca demonio como Mortarion tiene ventajas ante un primarca mortal como Guilliman. En el intercambio directo, sin interferencias, Mortarion superó a Guilliman a pesar de sus capacidades tácticas, porque Mortarion tenía sus dones ruinosos. Era más fuerte, más resistente y podía utilizar brujería de Nargal. Además, convengamos que medía muchísimo más, tenía alas y era prácticamente un monstruo. Esto sugiere que la elevación demoníaca potencia a un primarca más allá de los límites incluso de sus hermanos leales. Recordemos que Mortarion se había hecho virtualmente inmune al dolor y a la mayoría de las armas convencionales, mientras que Guilliman seguía siendo, aunque formidable,
un ser del reino material sujeto a los problemas de los venenos y las heridas. Sin embargo, el duelo también dejó en claro que los primarcas demonios no son invulnerables y que existen factores que pueden equiparar o superar su poder. En este caso, la intervención del emperador reequilibró totalmente la lucha. Con la ayuda divina, Guilliman subió un nivel de poder temporal comparable o superior, creo que bastante superior, a Mortarion, obligando a este a huir. Esto ha llevado a muchos eruditos imperiales a teorizar que si bien un primarca leal por sí solo quizás no pueda matar definitivamente a un primarca demonio, la fe y el poder del emperador pueden ser el arma determinante. Otra implicación es sobre la comparación táctica. Guilliman es reconocido como uno de los mejores estrategas, si no el mejor, entre los primarcas leales, y Mortarion como un general temible entre los traidores. En esta campaña, Mortarion mostró una astucia al orquestar la Godblight y elegir el terreno, pero la tenacidad y liderazgo de Guilliman lograron contrarrestar esas ventajas con ayuda providencial, como hemos visto. Hay muchos analistas imperiales que señalan que Mortarion dependió en exceso de sus ventajas, básicamente de ser un demonio príncipe, y subestimó los recursos inesperados del Imperium, como los santos o la propia intervención del emperador. Esto refuerza una lección. Un primarca demonio, por poderoso que sea, no deja de estar sujeto a los caprichos de su dios. Mortarion cayó en desgracia por su soberbia ante Nargel y los impredecibles milagros del Empirio que favorecen a la humanidad. Desde la perspectiva de las fuentes narrativas, es interesante notar la diferencia en la representación de la campaña con el Codex, digamos, fuentes de juego semi-canon. La confrontación entre Guilliman y Mortarion se resumía bastante brevemente, como si Mortarion hubiese sido derrotado en ultramar y obligado a retirarse. No mencionaban detalles sobre la Godblight ni la intervención directa del emperador, manteniendo cierta ambigüedad. Fue en las novelas, justamente Dark Imperium, Plague War y Godblight de Guy Highley, que son canon de Black Library, donde se demuestra que hay pormenores en cada etapa del duelo, incluida la trampa de la plaga Godblight y la experiencia cercana a la muerte de Guilliman. No hay contradicción de fondo entre fuentes, pero sí un distinto énfasis. El material de juego, digamos, o de Codex, destaca que es un resultado estratégico y nada más. Guilliman mantiene ultramar, Mortarion huye, canon de suplemento, mientras que la novela profundiza en el aspecto personal y milagroso del enfrentamiento. Un punto de discusión, de hecho, ha sido la naturaleza exacta de la intervención del emperador. La novela sugiere que el emperador se manifiesta en Guilliman, pero que deja ambigua la mecánica. ¿Fue la fe de Guilliman abriendo un vínculo? ¿Fue el emperador actuando conscientemente? Esto es algo que ha generado bastante especulación entre los fans. Algunos creen que el emperador temporalmente poseyó a Guilliman como si fuese un avatar, mientras otros argumentan que solamente liberó de alguna forma energía a través de la espada o respondió a la fe de Guilliman. Ninguna fuente lo clarifica por completo, dejando en misterio como parte del encanto. Lo cierto es que, como fuera, Mortarion lo percibió como la presencia de su padre, confirmando en el lore, digamos, que fue una genuina intervención divina y no un mero segundo aire de Guilliman. Y es relevante este tema porque acabo de nombrar que hay varias fuentes, y eso es algo que pueden escuchar según quien haya visto qué, si vemos el códex o si vemos la novela o si vemos información que a veces se filtra en determinados sitios. La información suele cambiar e incluso en lo que podemos considerar que es lo más canon en sí a términos de detalles, que vendría a ser la novela, hay muchos temas que tampoco quedan claros, no son completamente explicados. Y es difícil de tener una sola versión de este enfrentamiento. De hecho, habla Roboute Guilliman con Mortarion, o tal vez en verdad es el emperador que habla con Mortarion, y hay algunos detalles adicionales que he omitido a propósito. En general suelo guiarme más por el contenido de Codex, más por el contenido que es como puramente canónico o más objetivo que por las novelas, aunque últimamente vienen haciendo muchas novelas que explican muchas partes que son extremadamente relevantes, pero como las novelas suelen ser, en muchos casos, no en todos, pero suelen ser muy parciales a términos de cómo comunican algo, a veces me es difícil involucrarlas completamente. ¿Qué quiero decir con esto? Lo he mencionado en otros videos, pero si leemos
Por ejemplo, del mismo hecho, la versión que tiene la novela donde mostramos a Mortarion como personaje principal y la versión de una novela que mostrase a Guilliman como personaje principal, si es que hubiesen dos novelas así, serían prácticamente canons diferentes, visiones diferentes, incluso lo que pasó se narraría diferente. En términos de retcon y continuidad, la historia de este duelo se desarrolló gradualmente, inicialmente cuando Warhammer 40.000 lanzó la octava edición en 2017. Sabíamos que Guilliman y Mortarion se habían enfrentado durante la Cruzada Indomitus o las Guerras de la Plaga, y que Mortarion no logró su objetivo en ultramar. Las primeras narrativas insinuaban que Guilliman prevaleció, pero sin detalles. Luego, las novelas, publicadas en 2018 y 2021, hacen una especie de mini retcon donde detallan la introducción de la trampa de esta, Godblight en sí, que es una maldición o una peste de Nurgle, y la intervención directa del emperador que antes se había omitido completamente, enriqueciendo enormemente la anécdota. Esto no contradice en sí lo anterior, sino que lo expande, pero obviamente depende de qué momento estén viendo un video o de qué momento estén viendo un lore o un canon, puede haber detalles que se omitan. Aunque para algunos fans resultó controversial ver al emperador tomando acción directa después de milenios de silencio, que es un cambio notable en el tono del lore, es un cambio que, no necesariamente fue recibido particularmente mal, porque no hay contradicciones abiertas entre las fuentes más allá de la diferencia de énfasis, pero ciertamente el nivel místico añadido a la novela es algo que los suplementos de juego no habían adelantado. En conclusión, el duelo entre Guilliman y Mortarion en Ixalan fue el clima de las Guerras de la Plaga y uno de los enfrentamientos más significativos de la era moderna del Imperium. En el canon firme vimos a un primarca leal casi caer ante un príncipe demonio, un primarca príncipe demonio, para luego prevalecer gracias a una intervención divina. Quedó demostrado que el primarca viviente, por más legendario que sea, enfrenta ciertas desventajas cuando se enfrenta a un ser potenciado por el caos, al menos en combate singular. Pero también evidenció que los primarcas leales no están desamparados, cuentan con la fe, los aliados inesperados, en este caso como la Eldari que lo revivió, y con la posible ayuda del emperador mismo en los momentos más críticos. Este duelo ha alimentado discusiones sobre quién es el verdadero ganador de los dos. En términos absolutos, Mortarion demostró ser más poderoso, es decir, podría haber llegado a matar a Guilliman, y de hecho lo hizo clínicamente con la Godblight, así que ya van 2 veces más o menos que muere Guilliman, algo que un primarca leal difícilmente podría lograr solamente contra un primarca demonio, porque estos no pueden ser eliminados permanentemente, salvo con ayuda sobrenatural que irónicamente Guilliman tenía gracias a la espada. Sin embargo, la participación del emperador alteró esta dinámica. En cierto modo, se recalibró la idea de que el emperador protege, digamos. No es solamente una frase que está ahí, sino que quedó canonizada bajo la luz incluso de un demonio primarca. La implicación final es esperanzadora para la humanidad. Guilliman, con apoyo divino, pudo rechazar al Señor de la Plaga, pero a la vez es inquietante. Sin milagros, un único primarca leal no habría derrotado a su contrapartida caída. Esto subraya la necesidad de la unidad imperial y la fe en la lucha contra los poderes ruinosos. Y de hecho, como paréntesis, quiero aclarar que justamente por eso están poniendo el Super Saiyan nivel 2 para los primarcas. Como han visto, cuando ha llegado una vez más el segundo primarca, Lionel Johnson, no solamente volvió Lionel Johnson, sino que volvió como con poderes del Immaterium, con poderes especiales, poderes del bosque, esa capacidad casi de teletransportarse o moverse entre las sombras. Es decir, parece un primarca Super Saiyan 2, ¿no? Un primarca enaltecido, un primarca que tiene poderes adicionales y que en ese caso pudo enfrentar al mismo Angron. Así que no me extrañaría ver algo así en Guilliman prontamente. En resumen, el duelo de Guilliman vs Mortarion nos brindó un momento épico en el lore contemporáneo. Dos hermanos separados por la traición y el tiempo, enfrentados en un campo de muerte y corrupción. Vimos orgullo contra odio, virtud contra decadencia y en última instancia la intervención del Deus Ex Machina imperial que inclina la balanza. Básicamente, el emperador protege. Es un relato donde el canon, los retcons modernos y las interpretaciones se entrelazan para dar profundidad a la eterna lucha entre el Imperium y el caos en Warhammer 40.000.
Y me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes en vista de lo que he comentado. ¿Piensan que es más fuerte Mortarion? ¿Piensan que es más fuerte Guilliman porque Guilliman tiene la capacidad de atraer al emperador? ¿O tal vez en verdad lo salvó el emperador porque no es tan fuerte? Es interesante y de hecho, ¿piensan que Lionel Johnson podría llegar a enfrentarse a Mortarion, dado que pudo enfrentarse a Angron? Esto es difícil de saber, de hecho difícil de deducir, pero me gustaría que me dejen en los comentarios qué es lo que piensan al respecto. De momento, mis queridos hermanos, voy a dejarlos con el video de la resurrección de Roboute y Guilliman y de la retoma de los 500 mundos de ultramar que le dieron a Titus, justamente dadas por Guilliman. De momento, mis queridos hermanos, paso a retirarme. Hard Dark and Gore y nos veremos la próxima.